de 15 de septiembre. Tenemos que ver una presentación. Le había apuntado otra cosa, no lo vi. O sea que quería salir en pantalla. Para todos los que me conocen, después. Para mis familiares, para mis amigos, para todos los que me conocen. Después dice Carlos, pero yo me pinte, ¿quién estaba? No, mejor. No me peiné. Sí, ya va a hacer la consagración. Sí. A ver, salí, salí. Mi nenito vino esos días a la catequesis conmigo y rompió. Me iba rompiendo la silla y que El tentador. yo le decía, no, y él me decía, sí, ya está. Qué buena ganas de muerte de la cortina, Sí, había vino. pero está mal. Pues, este tenía que ser para que se saque para arriba, cuando se va a poder, Sí, tenés razón. no se va a poder correr el Capaz que por eso ya lo pusieron. soporte. Debería tener un agujero de bandera. Sí. O un Corriendo para acá, no guarda. No. Señora, se puede llevar perrita, pobrecita. Ya que No, y ella cuando hoy el primer sábado del mes. Hoy es el primer el sábado. pueblo sala. Sí, sí. Y que se traen las cosas para el merendero. Sí, Él no me hizo recordar hoy, pero yo me acuerdo. yo lo mando. Sí, pero después se podía comprar. Antes de empezar, no les molestaría decirme cada uno de los nombres. Bueno, tú ya sé que compré. Pero Antonio, Silvia, Delia. Delia, Mario. Mari, Vanessa. Sí. No, yo soy Marita. Y bueno, la verdad que si llegaron acá, la verdad, gente, me alegro mucho. Yo sé que la consagración a la Virgen, como dicen ustedes, no es fácil porque como uno se quiere tomar un ritmo. Y es perfecto eso lo que él dijo. Lo mejor que uno puede hacer es levantarse en la mañana, cuando nadie te está interrumpiendo, que no hay interrupciones. Y yo elegí a la mañana hacer las oraciones, la lectura, me trataba de ir a un lugar aparte, así, donde nadie me moleste. Vamos a decir, en realidad, yo creo que ustedes hacen lo mismo. En la casa ustedes ya saben que están haciendo la consagración. Entontonces yo ese momento, por favor, ese momento díganme, en casa ya sabían, yo un ratito, y rezar en ese espacio. Y me pasó también que por X motivo uno puede llegar así a mi casa, tirar todo, y digo, sí, por favor, un rato me cerraba la pieza porque quería cumplir con lo que es la oración del día. Y yo decía, por favor, déjame cerrar la puerta, que no importa si el perro, el gato, lo que sea, él tenía que cumplir. Y yo justamente estaba hablando con Selva y hablábamos de mucho que decían, y uno, por eso, esta consagración empieza ahora, ustedes se van a consagrar, pero se continúa. Yo todos los días aprendo algo nuevo, hay cosas que en un primer momento no entendí. Y me dolía no entender. Yo decía, hay cosas que no entiendo, o sea, hay palabras que por ahí, y de a poco uno va aprendiendo y vas conociendo cosas nuevas y vas entendiendo otras cosas. Por ejemplo, yo no sé si llama esa parte, pero yo hoy le contaba a ella que yo, por ejemplo, soy de quejarme mucho. Me quejaba porque no me pasaba algo, y yo decía, llego a mi casa, ¿por qué? Si yo no me porto bien, no hago nada malo, ya, como que me da un tipo el Chavo del 8, ya me tiraba en el piso. Ya. Y uno después va aprendiendo que las situaciones de la vida, al contrario, uno tiene que dar gracias.
de todo lo que te pasa. Sí. Por más que uno piensa, ah, ¿por qué a mí? No, no hay que decir por qué a mí. Está bien, por algo me pasó a mí. Por algo me sucedió esto, por algo. Yo sé que hay cosas que a veces son inexplicables, ¿no es cierto? A veces son cosas fuertes, porque en realidad si nos van a pasar cosas, la verdad nos van a pasar cosas fuertes. O nos van a pasar que perdí un chicle en la calle. No, nos van a pasar cosas fuertes. Pero el tema es saber sobrellevar esa aceptar, y es muy difícil. Yo les digo de verdad, es muy difícil. A mí me costó mucho aceptar. Y me di cuenta, y eso le mandaba a Selva, que uno aceptando. Pero todo esto, para eso tuve que pasar la conversación. Se hace más liviana y uno es feliz. Uno se da cuenta que uno ahí encuentra la felicidad. Si yo agarro y no acepto mi cruz, me quejo, me actualizo y después digo, bueno, perdón, sí, tenés razón, Dios te... Pero de verdad en mi corazón no estoy aceptando, estoy cometiendo un grave error, porque yo misma no me estoy dejando ser feliz. Ahora yo digo, no, Dios me envió esto, bueno, gracias. Siempre uno tiene que decir gracias, si me pasó esto, gracias, no importa si es algo feo. Gracias igual, porque a veces uno no sabe cuál es el motivo, cuál es la razón del que por qué nos pasó esto. ¿Sí? A veces tenemos problemas con nuestra familia, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas en el trabajo, con la vecina, con, no sé, situaciones económicas, pero el hecho de la consagración nos ayuda también. A mí, por ejemplo, me pasó, y les digo de verdad, y eso hablaba con Marisol, gente que me hizo daño, o que uno dice me hizo daño, una forma de decir, ¿no? Que vos sabés que te miran feo, decir, no me afecta. Le puedo decir que no me afecta. Eso de que, ay, yo no voy a ir porque está fulana, pues yo sé que no. Como un ejemplo, ¿no? Sí. Les digo de verdad ante la Virgen, no les miento, no me afecta. Y yo creo que es la consagración, esta protección que María nos está dando. A veces, por ejemplo, hay cosas que a nosotros no nos afectan. Ajá. Y otras personas de afuera buscan que nos afecten. Bueno, esas son todas mis pruebas. Esas también son A pruebas. mí me pasa, me está Esas son pasando pruebas. eso. Y yo puse una oración porque no puede ser. Sí. Si yo no tengo problema, pero buscan para otras personas afuera para que generar que yo me amargue ese día. Sí. Claro, como ella dice, como son las pruebas. Son pruebas. Y parece que te persigue cuando uno está la astucia que tiene el camino maligno, El maligno, Sí. si no exactamente. puede directamente usa otra cosa. Usa otra cosa. Eso es cierto. Gracias, Eso es Creo que cierto. por ahí pasa. Sí, eso es cierto. Por eso, Uno con la lectura de cada día uno se fortalece. hoy le contaba a Selva que justamente cuando tuvimos que hacer los audios, yo tuve que hacer uno de los audios, no lo podía hacer. Y Marisol me dice, ¿pero por qué? Yo hice un ratito el audio, ¿qué pasa? Y digo, no lo puedo hacer. Yo buscaba lugares, me iba a otro lado, preparaba todo. Si no, era que ladraba los perros, era alguien que justo entraba, alguien gritaba. No puede ser, me cortaba. Y yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Le digo de verdad, me senté en la cama a la 1:30, que dijo, en silencio, tiene que haber, esta vez, no paro hasta que... Me senté y cuando empecé a hacer el audio era sobre las cruces, la cruz. Y me tocó tanto porque yo dije, claro, el tema no era hacer un audio por hacer, sino No, yo cualquiera. era para mí. Que cuando yo empecé a hacer el audio, me sentí tan identificada, que me sentía, hasta le dije a ella, me dio un nudo en la garganta, porque decir, el hecho de aceptar nuestras cruces, eso es lo que a mí me faltaba, aceptar con alegría, aceptar lo que Dios nos da. Y justo me tocó ese audio, y al otro día me digo a Marisol, me tocó la cruz, le digo, fíjate, le digo, porque ella me decía, vos tenés que aceptar todo lo que Dios te dice, todo lo que Dios te dice. Y yo digo, por eso está todo tan preparado. Si ustedes están acá es porque la Virgen los eligió a cada uno de ustedes. Y si ustedes eligieron a la Virgen. Entonces, ¿qué mayor protección vamos a tener? No solo de ustedes, sino van a tener protección con su familia. Eso les puedo asegurar. Yo les digo, yo siempre invoqué a la Virgen María a mis hijos y les digo, muchas veces le dije a la Virgen,
que mis hijos sean invisibles ante el peligro, que sean invisibles ante el problema, invisibles. Y muchas veces mis hijos me dijeron, me dicen, mamá, o sea que pasó tal cosa y parece que ni me vieron a mí. Y yo ahí yo digo, es la Virgen. O sea, esas son pruebas que después Dios te va mostrando, nuestra propia madre nos va mostrando que está ahí, que todo lo que ustedes están haciendo después van a empezar a tener respuesta. Yo les digo de verdad porque a mí me pasó. Esto uno dice, uno lee, bueno, la verdad que este tema no sé, María Guiñón de Montfort, la verdad que para hacer este libro, amaba, te lo repito, cómo ama terriblemente a la Virgen María, la adoración que tiene a ella. La adoración, bueno, no se dice adoración, se dice veneración, pero es el amor tan grande y lo que Él quiere hacernos también enseñarnos y darnos a entender, es que María es el camino a Jesús, es cierto. Porque es tan puro, tan limpio, es perfecta María, no hay otra cosa. La vez pasada Manfred dijo, María es Jesús, solo que es mujer, pero es el camino directo. Entonces si nosotros no vamos por ese camino directo, ¿por qué camino vamos a ir? O sea, creo que lo que a uno más agrada a Jesús es que nosotros querramos a la mamá. Y eso es también lo que hoy también podemos decirle a aquellos, como dicen los quieren atacar con nuestra religión, rezando a la Virgen. No, es la mamá. ¿Quién no ama a su mamá? O sea, la mamá de Jesús. Hay mamás y mamás, ¿no? Pero bueno, es la mamá de Jesús. El Salvador. Yo creo que no hubo madre en el mundo que haya sufrido más que la Virgen María de ver el maltrato a su hijo, que era perfecto, sin mancha, y sufrió tanto y estuvo ahí parada, colgada, viendo todo lo que decía. Lo que pasaba. Pero aparte de chiquitito, porque ya de chiquitito cuando lo llevaron ya le dijeron que le iba a atravesar una espada a su hijo. Imagínense vivir con ese dolor, saber aguantarse que el día de mañana tu hijo va a ser así, o sea, entregar a tu hijo, no es fácil. Y ella todo esto lo hizo en silencio, lo bancó en silencio. Vamos a empezar con una oración, no sé si alguien más viene, pero empezamos y vamos a empezar con el inicio, que siempre es la oración al Espíritu Santo. ¿Sí? Nos vamos. Debería hacerme de memoria, pero lo voy a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos les digo que así como les digo, vamos a ir aprendiendo juntos, vamos a ir repasando juntos, porque no es que no soy María Guiñón de Montfort, quisiera tener su sabiduría, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer como un pequeño, solo un repaso rápido, vamos a decir. ¿Qué tal? En la iglesia. Ellos iban a lanzar los En la iglesia. Él cierra siempre. Él va a venir seguro porque... Cuando empezamos el tratado de la Divina Devoción, empieza una introducción, María Guiñón de Montfort. Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Cómo anda? ¿Está Mirta? Sí. Mirta. No te esperamos, Mirta, perdón. Era más hijo de lo que creí. Empezamos con una introducción donde habla sobre María, en el designio de Dios. No sé, ¿todos trajeron el libro o no? No trajeron. No lo he imprimido todavía. No imprimí el primero, el otro no. El de la... Sí. Bueno, habla sobre, la introducción a ese como una introducción, María Guiñón, donde habla que por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. ¿Sí? Y hay ahí tres pautas muy importantes que habla sobre María es un misterio. ¿Por qué María es un misterio? Porque tiene tres partes, a causa de su humildad, de su disposición divina y de su grandeza excepcional. Justo de lo que veníamos hablando. María fue terriblemente humilde, porque en ningún momento quiso aparecer ni mostrarse. Ella siempre estuvo con un perfil bajo, ella siempre estuvo así como por atrás de Jesús, ¿no es cierto? A pesar de todo, la única veces pocas veces que apareció fue en las bodas de Caná, que ahí cuando le pide a Jesús que tome, vamos a decir que haga su primer milagro, haga algo, ¿no es cierto? Pero muy pocas veces ella toma como vamos a decir, el primer plano para Jesús, ¿no es cierto? En la historia. Siempre estuvo un perfil bajo, siempre sumisa, siempre humilde. Entonces acá habla sobre la vida oculta de ella y que justamente el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman el alma mater, que es la madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterio, resurrección, asunción, casi en todas las cosas. Sus propios padres no la conocían. Los ángeles se preguntaban con frecuencia, unos a otros, ¿quién es esta? Porque el Altísimo la ocultaba, o si algo se manifiesta de ella, era infinitamente más de lo que se encubría. Fíjense la humildad, o sea, ella pidió directamente no aparecer, es como no querer. También María es un misterio, ¿por qué? Por disposición divina, porque Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro. O sea, María en un momento en la Biblia no habla de los milagros de María, al menos portentosos. Durante su vida Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió de que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. O sea que ahí también, ella como que también se puso a un costado. Y también es un misterio por su grandeza excepcional, porque María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado por sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarle y ocultarle durante su vida, para fomentar su humildad llamándola mujer. Creo que muchas veces Jesús no dice mujer, ahí está tu hijo, que hay una parte que está en la parte cuando fallece, la parte de la crucifixión, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y la amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, es la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. Sin exceptuar los querubines y serafines, a ninguna criatura es pura que se le permite entrar allí sin privilegio especial. O sea, hay ángeles, hay santos, pero lo único que se le deja entrar es a la Virgen María. Sí. Bueno, esos serían como los misterios de por qué María ella misma eligió ser humilde, ella misma eligió como ponerse a un costadito. Se puede hablar sobre que María no es suficientemente conocida.
Y bueno, y después habla sobre María en la historia de la salvación. Yo voy a mirar acá, porque así no, porque es bastante largo, les digo, entonces no quiero voy a ver acá. María, ¿por qué no es suficientemente conocida? Dice, María no es por lo tanto justo y necesario repetir con los santos de María. María no ha sido aún alabada, ensalzada y honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Nosotros ahora es como que de a poquito la vamos conociendo más y cada día vamos a ir aprendiendo cada vez más de María. Honrándole más a María. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que sí, el conocimiento y el reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá. Esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. No sé si, cuando hablaron con acá estos días, que el camino, siempre dice que el camino es la Virgen para llegar a Jesús. Y esto ya, ustedes ya lo habrán repasado, que el primer, vamos a decir, la primera mujer Eva, fue la que trajo el pecado al mundo. Entonces, María sería la segunda Eva, pero solo que esta segunda Eva es sin pecado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos a María, la seguimos a María y ella es la que nos va a llevar a Jesús cuando Jesús venga al mundo. ¿Sí? O sea, por eso es como el caminito para llegar a Jesús es ella. Por eso constantemente repite eso. O sea, ella se mantiene, pero vieron las apariciones que ella hizo, las apariciones en Fátima, las apariciones que hace. No hace apariciones, pero así muy seguidas. Sí. Pero ella ya hizo muchas profecías. La profecía de Fátima, no sé, en otros lugares donde apareció. Y bueno, fue cosas que fueron pasando y van pasando. Y bueno, una de las profecías es que ella nos va a acercar y nos va a acercar a Jesús. O sea que nosotros, ¿de qué parte tenemos que estar? ¿Al ladito de quién tenemos que estar? Tenemos que estar agarrados de la mano justamente de María. Bueno, después empieza el capítulo 1. El capítulo 1 recién ahí, que es María en el misterio de Cristo. Y ahí habla de María en la encarnación y María en la redención. María en la encarnación, ¿por qué? Porque María es la que tuvo a Jesús. Entonces ahí estuvo presente en la encarnación. Y María en la redención, porque María estuvo cuando Jesús estuvo crucificado. El Redentor es Jesús y María estuvo ahí presente en esas dos, vamos a decir, situaciones importantes que ocurrieron con María. Después en el capítulo 2 habla María en el misterio de la Iglesia. María es colaboradora de Dios y en el pueblo de Dios. Y ahí, voy a pasar acá, habla de todo lo que significa María en la Iglesia. ¿Qué figura tiene María en la Iglesia? ¿Qué ustedes dicen? ¿Cómo la ven a María en la Iglesia? ¿Cómo ustedes la ven? ¿Qué figura tiene en la Iglesia? Yo para mí es la madre de todos los presentes porque María estuvo cuando los discípulos después de la muerte de Jesús, ahí estaba María también, María siempre estuvo en todas las situaciones. Sí. Claro, desde el primer porque, sí de ella. Porque no es que después cuando se reúnen los apóstoles, no es que María no estaba, María estuvo siempre con ellos. Y ahora en la iglesia es la madre de la iglesia. Es la madre de la iglesia, exactamente. Y para mí cuando nació la iglesia fue ahí y María estaba en el nacimiento de la iglesia. Y entonces para mí María siempre fue importante. Claro. Exactamente. Por ahí
nunca conocí mucho de María, pero siempre lo tenía que María era muy importante. Claro. ¿Y ahora cómo le ven a María en la iglesia? O sea, o sea, ahora, si nosotros lo que vamos, o sea, van a la misa o van, ¿cómo ven a María? Y como que no podemos entrar en la misa, rezar y sin rezar a María, algo que está ahí presente, que nosotros tenemos ahí, que si nos miramos, nos rezamos a María, parece que No está no completo. está completo. Claro, a mí me pasaba que yo desde chica siempre aprendí, por ahí me enseñaban bien, pero yo lo que aprendía era que yo tenía que rezarle directamente a Jesús o a Dios. Y nunca lo tuve en cuenta María, realmente. O sea, nunca la tuve en cuenta. Y mi marido sí me fue llevando como más, como conociendo más a María. Y bueno, y ahí yo dije, no, yo tengo que aprender porque es como decía, es algo importante y yo tengo que aprender de cosas de ella. Entonces comencé con la consagración porque primero no, como que no me llamaba, pero yo decía, yo tengo que conocer porque si, es como Manfred decía, uno no conoce, no ama lo que no conoce. Y eso es lo que yo creo que hay muchas personas que decir que no lo hacen a propósito, sino que no la conocen. Porque muchas veces, mucha gente te mira raro cuando uno dice, habla de la Virgen, yo le rezo a Dios. Te dicen así. Sí. No, yo le rezo a Dios. La Virgen, o cuando uno invita. Porque el camino es Jesús. Porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Persona católica. Sí, papá. Claro, y ahí leyendo eso uno se da cuenta que la misma María quería pasar medio desapercibida. Claro, Y eso ya hasta hoy, o sea, uno se da cuenta que como que ella pasa desapercibida y que pasa eso, Dios mío. no tendría que ser así, pero ella misma, por ella ahí misma quiso, es como que se pone a un costadito, pero lo bueno de lo de acá que nosotros nos damos cuenta que ella es la parte, vamos a decir, fundamental, porque María es la mamá de Jesús, ¿no es cierto? Y acá hay una parte que nosotros nos está más adelante, que eso yo aprendí acá también. Si uno dice que uno le reza a Dios, es la tría, uno reza a la tría, que es Dios. Si uno le reza a los santos, porque cada uno tiene un santo, ¿no es cierto? Yo tiene su santito, San Seferino, San Antonio, San Cayetano, eso es dulía. Sí. Y rezarle a la Virgen María es hiperdulía. Que quiere decir que hiperdulía es más que a los santos. Es, o sea, los santos están debajo, vamos a decir, de la Virgen María. Y fíjense cómo siempre ella se mantiene a un costadito, siempre humilde, siempre, pero bueno, lo bueno es que nosotros vamos descubriendo porque María nos quiere. Y acá lo que dice, María es corredentora. Sí, o sea, María participa en todo lo que es la iglesia, en los misterios, todo eso, pero en un perfil siempre bajo, ¿no es cierto? Vamos a mirar por acá. Yo traigo unos corazones acá que les voy a dar a cada uno. Y yo le voy a ver, ustedes no trajeron mirarlo por las dudas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo repartí unos corazones por acá. Me va a romperme el corazón partido. Voy a dar acá. Sí. Vamos por acá. Ahora voy a dar otro. Creo que me van a dar mis corazones. Me faltó cortar los corazones con otra. Un corazón. Yo siempre pensé en la procesión de esa cantidad de gente que vino cuando todos sabrán quién es María cuando van a la procesión. Bueno, eso, yo justo estaba pensando, Yo siempre pienso eso. yo pensaba en dos cosas ahora mientras Marita hablaba. La Virgen María entró en mi vida cuando yo tenía 18 años.
yo pasé una situación muy fea y siempre, digamos, me crié en la iglesia católica, bautizada de chica, todo, digamos, pero con poca participación. Cuando me pasó esa situación a los 18 años, como que para salir de esa situación, lo primero que se me ocurrió es aferrarme a la Virgen María. Pero así de una forma inocente, de poco conocimiento, digamos, algo muy superficial. Y salí de la situación. Yo puse esa situación, que me había sucedido, puse en manos de María y lo superé. Entonces, desde esa época, 18 años yo tenía, hasta hoy, cualquier cosa, todos los días, Mamá María primero, en mi vida y a todo mi alrededor. Y yo no sabía de este grupo, de este estudio que había en la iglesia. Yo nunca había escuchado que había esto para que se estudiara, porque en realidad es un estudio. Saber más de la Biblia. Exacto. Yo no sabía que todavía en la iglesia, que había en la iglesia. Pero no hace mucho que me estoy igual, ¿no? No hace mucho, porque no hace mucho que estoy escuchando. No hace como... Y cuando empecé a escuchar, empecé a preguntar, ¿no? Y ahí un día le digo a Marisol, le digo, ella dijo, ahora cuando se empieza otro grupo, avísame, le digo. Sí. Es cierto. Y yo siempre le defendía a la Virgen María, pero no me gustaba la procesión. No sé. Digo, ¿pero qué? ¿Por qué tenemos que andar caminando por el camino por ahí con la Virgen? Digo, si podemos ir a la iglesia y rezarle, y ¿por qué motivo eso? No me gustaba. Y después nos tocó rezar para ese día que nos fuimos a, ¿cómo se llama? Inmaculada Concepción. Donde teníamos que Nos hacer tocó nosotros canto y dirigir. la peregrinación. Y Bueno, de ese día me agarró esas ganas de llorar, que yo no podía cantar no sé, sentía una emoción, algo, y miraba toda esa cantidad de gente y me llenaba el corazón, no sé, Bueno, algo que, ajá. De ese día. No. Yo hace años que hago esa procesión, pero muchos años, de acá. Pero ahí hay algo de lo que ella decía. sí. En los últimos metros van hablando de fútbol, de la escuela, que un año me tocó, yo andaba mal de mis piernas, caminaba lento, ¿no? Me quedé bien para atrás. Pero yo llegué allá enfurecida, porque no escuché nada, no entendí nada, porque todo a mi alrededor hablaban mal de la maestra, hablaban mal del fútbol de ayer, de todo. Menos de la Virgen, ¿no? Menos a lo que estaba. Yo digo, no puede ser eso. Y yo digo, no voy entonces. No sé, pienso yo. A veces también hoy hablamos de eso. A veces hay cosas que pasan que también son pruebas, que hacen que no. Hoy hablamos, justamente el tema de la mañana era de la iglesia. Y a veces, muchas veces, por ahí hay cosas que nos molestan o nos dicen, por ejemplo, no me cae bien el cura, vamos a decir, no me gusta cómo da la misa. O uno va y dice, pero va fulanita, ya, yo tengo que ir a verle. Más vale, el típico es, yo me quedo en casa rezando, el típico, ¿sí? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si voy a ir a encontrarme? Es el peor error, ¿por qué? Nosotros vamos por Jesús, por María, y por mí. Exactamente, por nosotros. Exactamente. Por uno, en agradecimiento, porque uno se pasa. Tiene que tener. Exactamente. Yo, por ejemplo, le pido perdón a Dios, yo soy muy pedigüeña, que me levanto, por favor, todo el tiempo así. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es por lo menos venir a la iglesia, venir a la misa y agradecer por el día, por la protección, por lo que cuidó a mis hijos, por el trabajo, porque puedo caminar, porque hay muchas cosas. Es que hay gente que dice, yo rezar en cualquier lado. Sí, ese es el tipo. No es lo mismo. No es en cualquier lado. O por ejemplo, a veces dice, pero fulana, ese está sentada en primer lugar.
No importa, pero Él está sentado. Yo no puedo criticar a una persona que está sentada en primer lugar y yo estoy rezando cómoda en mi casa y después no. Hacete un sacrificio, movete, andar, rezar. Y no mira a los costados, no importa quién esté. Uno tiene que ir a agradecer, porque Dios te espera a vos, la Virgen te espera a vos, no espera que vos estés en tu casa. Sí. Bueno, un poquito por eso le di los corazones, eso después vamos a llegar a esa parte ahí, que le voy a leer después esta parte. Pero nosotros, el ser humano, es jodido. Somos complicados. Somos desastres. Nos falta muchas cosas para aprender. Por eso, como yo les digo, yo con examen, el hecho de leer, volver a leer o releer, te ayuda muchísimo. Como decía, hay cosas que vos te olvidás. Dios mío, pero había sido capo María Miñón de Fumofol con lo que él nos está demostrando el amor que tenía a María. ¿Ustedes sabían que él escribió este libro y desapareció mucho tiempo? ¿El libro? Sí. Él acá le hace una predicción donde él sabe que en algún momento, vamos a decir, el diablillo va a hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque María es muy fuerte para Dios. María es muy fuerte para Dios. Entonces, el hablar de la verdad, porque esto es hablar de la verdad y saber que María va a ser la salvación, porque mediante la mano de ella, obvio que de alguna forma el diablillo iba a querer hacer desaparecer. Y creo que no sé cuántos años estuvo oculto y falta una parte de este libro. Falta una parte de este libro. Yo les voy a leer un poquito sobre el culto de María en la iglesia, lo que dice, y habla de Jesucristo, fin último del culto a María. Hay una primera verdad. Dice que el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo. Eso ya sabemos, no María, sino Jesucristo, el fin último. Salvador del mundo, verdadero Dios, verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. O sea, nosotros acá venimos por María, ¿no es cierto? Pero para Jesús. Sabemos que Jesús es el fin último. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, sin excepción, alcancemos la edad adulta. Bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente a Él, al que debamos invocar para salvarnos. Está solamente Jesucristo, está Dios. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echará al fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna, ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño. Porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Porque después nosotros vamos a decir también, así como decimos, por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo, nosotros también vamos a decir por María, con María y en María. Esa es nuestra meta. Si la devoción a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como una religión diabólica, vamos a decir. Porque si estamos viendo que nos está alejando de Dios, no es el camino, vamos a decir. Como ya lo hemos demostrado, insistiré en más adelante, su segmento la habla María de Montfort. Esta devoción no es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Tu Señor está siempre con María y María está siempre contigo y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaríamos de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada, solo tú, Jesús mío. Vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ahí nos está diciendo que Jesús vive en María. Si se conociera la gloria y el amor que recibes de esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes
de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego, más aún sería fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, al ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos, no conociéndote a ti, tampoco a ella, la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de la Iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo sí de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Fíjense lo fuerte que dice acá, que hay doctores de la Iglesia, pero que realmente no le conocen ni a Dios ni a María. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se haga injuria a honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre amantísima, con acento filial y eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones, y de un secreto maravilloso, para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo 1000 argumentos falsos, para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y que es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a la gente a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya la ama lo suficiente. O sea, esto le dice María Guiñón de Montfort, le habla a Jesús. Le dice cómo hay personas que no se dan cuenta de que tienen que hablan, como que hablan mal, como que hablar de la Virgen María ya está mal, ¿sí? Si alguna vez se le oye hablar de la devoción, o sea, para hablar de estas personas, a tu Santísima Madre, no es sin embargo para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos, mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María. Consideran el rosario, el escapulario, la corona, los 5 misterios, como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes que poco importan para la salvación. De suerte que se cae en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o alguna devoción en su honor, no tardan en cambiar el espíritu y el corazón y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales y en vez de la devoción a la Santísima Virgen le exhortan a la devoción a Jesucristo. Es como que hay personas que dicen, no, está mal, no dejen el rosario, dejen la coronilla, vamos a rezar directamente a Jesús. Es como que directamente la apartan en costado. Y ahí sigue hablando María, dice, Jesús mío, dice, amabilísimo, ¿tienen esto tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? Él se pregunta, le pregunta a Jesús, ¿te agrada quien por temor a desagradarse no se esfuerzan por honrar a tu madre en la devoción a tu Santísima Madre, obstáculo a la tuya? ¿Forma ella un bando aparte? Eso le pregunta. ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? Quien le agrada a ella, le desagrada a ti. Consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti. Y ahí dice, después dice, y como si hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia, él le pide, de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos que son los tuyos, gritarles a voz en cuello, con todos los santos, no espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Eso es lo que le dice. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra,
concédeme, él le pide, amarte ardientemente y aceptar para ello la súplica inflamada que te dijo con San Agustín y sus verdaderos amigos. Y acá hay una oración que es de San Agustín, que le reza, pero eso vamos a pasar por ahí, hasta la oración a San Agustín, que después si lo quieren leer. Y ahí habla sobre si pertenecemos a Jesús y a María. Es una segunda verdad. Dice, de lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos comprados con el precio infinito sobre toda su sangre. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio. O sea, antes de bautizarnos es como que nosotros no estábamos salvos, vamos a decir. Como esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos, pero ¿de quién? Sí, también están prestando atención. De Cristo, de Jesucristo. Que no debemos ya vivir, trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Por otra razón, el Espíritu Santo nos compara a árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno. ¿Ustedes qué piensan en este momento? ¿Ustedes sienten que ahora en este momento están dando fruto? Con lo que están viendo ahora, ¿ya sienten? Yo sí. Yo sé que estamos aprendiendo cada día un poquito más Es como que lo que no sabíamos antes. Los primeros. los primeros frutos. Exactamente. O por qué estamos, yo por ejemplo, por qué estamos en determinado lugar. Exactamente. ¿Por qué nos trajo acá? Sí, o acá o donde estamos, por qué estamos. Eso yo no entendía. Y estamos aprendiendo, estamos conociendo. Después dice, por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber nuestras buenas obras, porque éstas les pertenecen exclusivamente, creados mediante Cristo Jesús para hacer el bien. Y ahí dice que hay 3 clases de esclavitud. Está la esclavitud natural, forzada, y la voluntaria. ¿Sí? Y acá hay una diferencia entre lo que es esclavo y lo que es, vamos a decir, esclavitud. Esclavitud en este sentido no habla de esclavitud como sabemos la esclavitud que pasaba antes, el tema de los negros que esclavizaban de una persona mala. Acá lo que nos pide es que nosotros seamos esclavos, pero ¿de quién seamos esclavos? Pero esclavos obligados o esclavos de amor, ¿de quién? Yo pienso que nosotros debemos ser esclavos de Jesús haciendo el bien, por gozo, por amor, porque podemos ser esclavos del pecado o esclavos de tantas otras cosas, de vicios, de cosas. ¿Cómo se dice? Esclavo del trabajo. De todo, sí, de muchas cosas que no nos llevan al bien. Y acá hay una diferencia entre esclavo y criado. Por ejemplo, si nosotros, en este sentido, el criado, ¿qué diferencia había entre esclavo y criado? ¿Qué dicen ustedes? El esclavo era vendido, o sea, le compraban a los esclavos. Y el criado le criaban por amor o por... Eso me parece. Pero si yo, por ejemplo, yo me voy a trabajar en la casa de alguien como criada, ¿qué hace esa persona? Si yo voy a trabajar. Como que te obligan a hacer hacer cosas. Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar de empleada ya. ¿Qué yo quiero si yo voy a trabajar como criada? Un sueldo. Es un sueldo. O sea, yo no voy a trabajar gratis. Yo voy como criada y voy a trabajar en la casa de alguien, pero yo voy que con sueldo. O por la comida, o por porque me dan donde vivir. Uno va queriendo algo. O sea, no porque voy por conveniencia, vamos a decir, Claro. ¿cierto? El esclavo no. El esclavo ya no, es obligado. obligado.
Exactamente. Entonces, pero en este caso, lo que nos pide Jesús, que seamos esclavos, pero no el esclavo ese que nosotros conocemos, que es un azotazo, o sea, esa no es la idea, ¿no es cierto? Que seamos esclavos de la Virgen, que seamos esclavos de Jesús, pero esclavos de amor, no esclavos de, ay, no, esto no, esclavos con el verdadero corazón, con la devoción, o sea, sentir esa esclavitud, pero esa esclavitud dependiendo de María, que María nos lleve a ser esclavos de ella, ¿sí? Y eso vamos a ir sintiendo a medida que cada día Con gozo. Con gozo, Esclavo de la exactamente. misericordia divina. Esclavos libres. Exactamente, esclavos libres. Lo que dijo María. Soy la esclava. Soy la ¿sí? esclava del Señor. Fue lo exactamente. Entonces nosotros, si nosotros no somos nada a comparación de Jesús y María. No. Entonces con más razón nosotros somos esclavos. Pero esclavos de amor, esclavos porque queremos, porque amamos a María, porque amamos a Jesús. Entonces acá lo único que hace es una diferencia entre lo que es las personas, lo que sería una persona, como le dije, un criado y un esclavo, ¿no es cierto? Y ahí le dieron un pedacito de lo que dice acá. Dice, para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándonos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle, no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que es lo que hablamos, que por efecto de un intenso amor se entregan y se consagran a un servicio de calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo, porque no teníamos. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos. O sea, uno puede elegir, o sea, esclavo del diablo o esclavo de Jesucristo. Yo creo que acá todos elegimos ser esclavos de Jesucristo, ¿no es cierto? La palabra clave honor de pertenecer esclavo es porque nosotros le pertenecemos a Cristo, ¿no es cierto? O sea, ver el amor voluntariamente. Nosotros ese amor nadie nos obliga, o sea, nadie nos dice, Marita, tenés que ser esclava de Jesús, ¿no es cierto? Solo para contar algo, para que Sí. nosotros lo veamos más, no tan malo, vamos a decir así. Antiguamente había reinados y había reyes, ¿sí? Y muchos luchaban por amor al rey. Se sacrificaban por amor al rey y daban la vida por el rey, ¿sí? Y era un rey humano. O sea, nosotros queremos dar la vida y ser esclavos por amor, porque no es un rey humano, es un rey, ¿sí?, celestial, y que nos dio la vida. Entonces todo cambia ahí en ese sentido. Y él quiere que se propague el reino. Nosotros queremos sujetarnos a ese reino, a ese rey. Y hay algo que acá que me gusta que dice que el que es esclavo de Jesús es esclavo de María. Esa es una frase que me gustó, porque es cierto, si somos esclavos y por propia voluntad, como dice Marta, antes era por una persona. Yo digo, qué rara la gente de antes, ¿no? Pero por una persona, no sé. No mucho porque hay mucho. Bueno, sí, Sí, señor. Sí. Sí, señor. Dios mío. Pero no vamos a hablar de política. No, sí, exactamente. Hay todavía, pero a otro nivel. Y eso es lo bueno que nosotros nos demos cuenta, esa diferencia, ¿sí? Porque hay gente exactamente que idolatra esos reyes que no son de esa época, pero son de esta. Pero nosotros, lo único que nosotros tenemos que seguir como vamos a decir, como esclavos a Jesucristo, a María, que es lo único que nos va a salvar de verdad. Nos va a salvar de verdad. Voy a leer un pedacito, dice, la Santísima Virgen es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo que vayamos a Él por medio de la Santísima Virgen. Por esto, los santos padres y luego San Aventura dice que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor. Más aún,
la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra. Nuestro rey y reina. Tenemos nuestro rey, tenemos nuestra reina. Al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios. Dice San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor, que escojan libremente a María como soberana. O sea, es una pregunta. O sea, que hay tanto, pero ¿no la podemos elegir también por amor como soberana a la Virgen María? ¿Sí? Pues ¿qué? ¿Han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios y no los ha de tener María? ¿Y qué? Dice. Es cierto. Hay tantos que son, vamos a decir, esclavos o no se dan cuenta, se creen vivos, ¿sí? Vivos, que se idolatran a otros que no se dan cuenta, pero son el demonio. Y son defensores. Y son defensores, exactamente, y no se dan cuenta. Que no nos damos cuenta que ser esclavo de María es un honor, vamos a decir. Tendrá el menos respeto y amor para que con su madre que Asuero para con Esther y Salomón para eso no. Quien nos hará decirlo o siquiera pensarlo. Después dice, hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y la gloria de María. Todo esto se realiza de un modo perfecto con la devoción que les voy a hablar. Y ahí acá hay otra tercera verdad. Debemos revestirnos del hombre nuevo Jesucristo. Acá dice, nuestras mejores acciones quedan, vamos a decir, manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros, ¿no es cierto? Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada, ¿no? Antes era porque se ponían en tinaja, vamos a decir, por otro vino, ¿qué pasa? El vino se daña. ¿Sí? Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales, por el vino delicioso de su amor. Sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros, y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resisten en ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección, que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha del alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar esta parte. Justamente, si yo, por ejemplo, yo no puedo ser tan, creo que, no sé si me van a decir si está bien el ejemplo, yo no puedo estar en este momento disponiéndome a ser esclava de María, entregándole mi vida a María y creyendo, por ejemplo, en el tarot, vamos a decir. ¿Sí? Entonces ahí es como que es como ahí soy, como un vaso que se llena de agua limpia, es lo que Dios me ofrece. Pero ¿qué pasa? Si yo en ese vaso empiezo a meter tarot, empiezo a meter otras cosas porque creo en superstición y ¿qué pasa? También, ¿qué pasa? Ese vaso que va haciendo, esa agua, se va oscureciendo. O sea, ahí yo ya no estoy siendo sincera, yo ya no estoy siendo limpia. Reiki. Sí, todo es porque piensan que eso me va, el horóscopo, exactamente. Bueno, el horóscopo, tarot, todas esas cosas, sí, pero yoga, por eso te pregunté. No, yo sabía. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es una... Todas las posiciones del yoga son dioses en realidad. Bueno, nunca hice, digo. Bueno, pero me llamó la atención porque nunca había escuchado que yoga podía ser algo. Yo había escuchado, así que... El poder de la mente, porque ellos... Claro, pero lo que pasa es que generalmente cuando lo hacen de algo solamente de ejercicio,
Claro. no llega a mayores. Pero la mayoría Pero cuando no vos- tiene ni idea de estar haciendo un ejercicio. Para mí, Ni idea. claro. Entonces creo que no es pecado porque no saben. Claro. Sí, pero a veces la ignorancia. Porque la gente que escuché hablar, escuché como que es un buen ejercicio. Es un ejercicio físico, digamos, como un buen ejercicio. Yo he visto acá mucho yoga, pero como dice Carlos, he visto las posiciones también. Sí, eso sí. Y ahora que me Contaron que no dijo, pude ver. me viene a la mente que sí, son de dioses. Porque de los faraones, eso. Claro, porque van los pies cruzados, las manos así, no sé. Sí, sí, sí. Pero yo nunca caché eso. No, nunca- yo tampoco. Lo que pasa es que a nosotros, al querer consagrarnos, al estar ahora en esta situación, tenemos que dejar eso. Yo sé que hay muchas por ahí, a lo mejor hay personas que todavía siguen por ahí pensando, como a veces estamos hablando con ella, me voy al curandero. Pero si nosotros estamos confiando y estamos plenamente entregándonos a María, debemos ser esclavos de María, sería una falsedad de mi parte no confiar y decir, bueno, me voy a entregar. Es como que uno se entrega a otra persona. Entonces, ¿dónde está la fe? Es como no aceptar lo que nos viene, ¿no? Claro, es como que me estoy contradiciendo. Estoy rezando, estoy haciendo las oraciones, quiero consagrarme, quiero dedicarme a María, pero voy y digo, okay, a ver el horóscopo que me dice, por las dudas. Entonces, no soy sincera. El 16 está bien gordito. Bueno, eso va María. Todo con María, nadie me... Sí, Está gordito el 16. Te toca repartir. Eso, mira, María no se ofende, sí. Sí, hacemos. Todo bien. Pero bueno, yo en realidad, miren, traje acá, justo lo que yo estoy leyendo, y voy a poner acá en el piso, porque no sé para qué dije esto, pero voy a poner acá. Uy, estoy gordita, por eso también. Entonces, son las partes que yo estoy leyendo. Son partes, por ejemplo, acá dice, la acción maternal de María facilita el encuentro personal en Cristo. Debemos revertirnos del hombre nuevo en Jesucristo. Estas son todas verdades. Llevamos el tesoro de la gracia En barros de vasijas arcilla. de arcilla. Pertenecemos a Jesús y a María. Y Jesús Cristo, fin último del culto a María, que es lo que estábamos diciendo. Sí. Estos son todos, esos son todos, ¿verdad? Igualito que yo. Eso es todo, ¿verdad? La Que estás haciendo pasar ahora. vergüenza, Marita. No, ven, Mirá, Ah, el que estoy leyendo es la cuarta, ¿verdad? Que es la acción maternal. ¿No la puse ahí? Sí. Ahí está. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo, que sería la cuarta verdad. O sea, dice la cuarta verdad, voy a leer rapidito. Porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a su mediador. Porque no, sin razón, no ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Esto está hablando con respecto a quién es nuestra primera mediadora. Después, los mediadores y acercarse directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Es hacer menos caso de ese rey de reyes, del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo para hablar por ti. O sea, vamos a decir, yo lo tomo así, no sé cómo piensan ustedes, pero yo siento que Dios tiene tantas ocupaciones. Entonces, ¿quién está más cerca de Dios? María. Entonces, me parece que es como que yo, no sé, me va como la imagen, se me hace, no sé, la imagen a Jesús y a María al lado. Entonces, como que si uno le pide, María, por favor, y como que es más cerca que el hijo le escuche. Un ejemplo terrenal. Acá, por ejemplo, acá en el pueblo, ¿quién manda en el pueblo? Vamos a decir así entre comillas, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el intendente?
Eldor Hut, ¿sí? Entonces yo no lo conozco a Eldor Hut, ¿sí? O sea, no lo conozco cara a cara, pero yo quiero pedirle algo. A mí no me llega a dar la cara de ellos que ni me conoce pedirle algo a él. Entonces yo tengo un amigo que lo conoce, entonces yo voy a quién, al amigo para que pida por mí. Entonces ese es usar una intercesión acá en la tierra para alguien más que está más encima mío, ¿sí? Bueno, pero eso es algo más espiritual, digamos. Entonces María es la que más cerca nuestro está y la que más cerca de Dios está. Yo quería preguntar algo, por ejemplo, cuando rezamos, así como decía, de pedirle a ella para interceder, ¿cómo se dice cuando uno reza y dice en el nombre de Jesús? ¿O uno tiene que decir en el nombre de María o cómo? ¿O está bien? No hay palabras mágicas. Que hay una fórmula que vos tenés que decir sí o sí para que María te escuche. Pero no, porque vos hablas con el corazón. María sabe. Bueno, tenés que, cuando vos querés que pedirle a ella ya sabe. Pero yo te digo, no, vos tenés que pedirle así, escuchá. A ti, María, con la intercesión súper poderosa tuya. Y si vos no pedís allí, no vale. No. Y si no te acordás de una palabra. Claro. Lo que vale es la intención del corazón. Porque si vos querés que María interceda, ella ya sabe que vos querés que interceda. Entonces no hay una palabra mágica. Esa palabra mágica la usan mucho los protestantes. Que tiene que ser una fórmula así, rajatabla, y si no así no sirve. Entonces, nosotros no es así. Porque Dios sabe lo que hay. Porque la palabra la dice, ¿no? Que Dios sabe lo que necesitamos cuando oramos. No hace falta que le pedimos. Claro, muchas veces leían el Y nombre es de como Jesús, dijo cómo termina. acá la señora que por ahí tenemos mucho que agradecer, porque lo que necesitamos Dios ya sabe lo que necesitamos. Sí. Y las cosas que nos pasaron o nos está pasando es por algo. Siempre es por algo. Y lo peor, que sabe lo que no necesitamos. Exacto. Y nosotros pedimos a veces lo que no necesitamos. Exactamente. Sí. No, Porque o sea, ¿cuál es nuestro fin? Nuestra meta es llegar a la salvación, a estar con Dios. Y Dios sabe qué necesitamos para llegar a esa salvación. Sí. Y a veces nosotros queremos cosas que no nos van a llevar a la salvación. Nos va a dificultar peor. Claro, exacto. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso a toda la majestad divina. Y solo apoyándonos en Él y revestirnos de sus méritos, debemos presentarnos ante el Padre. Así como Él, humilde Jacob, compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Eso después viene más adelante. Eso lo van a ver el sábado que viene, lo de Rebeca y Esaú y... Próximo encuentro. La excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Ella es tierna y bondadosa. Ella tiene un corazón inmenso. Yo en realidad, justo hablando de oración, a veces creo que justamente al pedirle, creo que si uno va ya con el corazón y le dice, por más que sea como salga la oración, María, no retorciéndose, necesito esto, por favor, María ya nos entiende, como ya sabe ya lo que nosotros necesitamos, como toda madre. Nosotros, por ahí cuando viajamos, yo rezo a la Virgen de Itatí. O sea, rezo a la Virgen de Itatí, o sea, a María sería lo mismo, o tengo que rezar a María también. No, o sea, si vos, esas son advocaciones. O sea, vos tenés la Virgen de Itatí, tenés la Virgen de Luján, la Virgen de Salta, la Virgen de Meyugori, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Rosario. No sé, y puedo seguir. ¿Cuántas son? No sé un montón, pero es una sola. María es una sola. Sí. O sea que es conocida con todos. Claro, entonces si vos decís la Virgen de Itatí, es María. Si yo digo la Virgen de Fátima,
En María. O sea, O sea, vos te dirigís, ¿por qué uno se dirige, por ejemplo, los correntinos, a quién se van a dirigir? Más a la Virgen de Itatí porque es de allá. ¿Se entiende? Porque es más cercana a ellos. Pero puede haber un correntino que tenga más devoción por la Virgen de Guadalupe y le rece a la Virgen de Guadalupe, porque es la misma María. Pero también tiene que ver con la espiritualidad que uno sigue. Por ejemplo, nosotros que nos consagramos a María seguimos mucho a Fátima, por el sentido que fue María que quiere que nosotros todos nos consagremos a su Inmaculado Corazón. Y eso fue a partir de Fátima, ¿sí? Entonces la espiritualidad de Fátima nosotros también la tenemos que conocer, porque es el querer de María, porque María quiere que todos nosotros nos consagremos a su Inmaculado Corazón. Y esto San Luis lo está pidiendo 200 años antes que Fátima, de la consagración. Entonces, y leer el numeral 84 para que vos veas Lo repito, ¿no? 84. Jesucristo, ¿lo dice ahí? No, perdón, 86. Esta es doctrina, sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios, tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intersección. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de la devoción de la que hablaré más adelante. Respirar. Bueno, tanto San Bernardo como San Buenaventura son del siglo X, siglo XI y siglo XIII. O sea, si estamos viendo de la consagración, es mucho más antes todavía, porque es lo que está haciendo San Luis María Griñán de Montfort, tomando lo que pensaban los padres antiguos de María y lo pone dentro del tratado. Pero no es que algo que se inventó ahora, sino que es lo que se pensaba antes de lo que era María. Y acá da 3 escalones. ¿El escalón final cuál es? Dios Padre. No se olviden eso nunca, Dios Padre. Porque Jesús vino ¿a quién? A llevarnos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros con María vamos a Jesús y con Jesús vamos al Padre. Y eso es lo que nos hace hijos. Porque nosotros nos unimos al Hijo para llegar al Padre. Porque Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Entonces, nosotros somos hijos adoptivos, ¿sí? Porque nos unimos a Jesús. Pero para unirnos a Jesús tenemos que unirnos primero a María. Son los escalones que debemos subir. Me quisieron a pasar termino con la quinta verdad, que dice: llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Llevamos este tesoro valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Ay, si hubiera conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta lo habría comprometido a ello en justicia. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo, ni la serpiente, hace el milagro en favor de aquellos que le sirven lo mejor que pueden. O sea, vamos a decir, el diablo le tiene miedo a la Virgen. O sea, por eso justamente con ella es que estamos más protegidos, porque ni siquiera ni el diablo se anima a desafiar o a tentar a la Virgen, porque sabe que con ella no puede, porque es lo más puro, es la Virgen. No, ¿por qué le tiene más bronca al diablo? Vamos a decir a María que... Más miedo a María que a Dios, porque Dios es Dios, el diablo nunca puede contra Dios, nunca va a poder. Y con María, que es criatura, o sea, criatura, no es Dios María, es una criatura,
y por su humildad le pisó la cabeza al soberbio, el demonio. O sea, más bronca le da que una criatura humana encima, porque él es angélico, le pise la cabeza. Por eso más bronca le da a María. Bueno, yo no sé, ese segundo no sé, pero voy a rapidito, porque me da el gusto más. Acá hay unas falsas devociones, pero quiero hablar sobre las deformaciones del culto a María. ¿Por qué digo que vamos a hablar de esto? Porque en algunas yo me sentí identificada, porque vamos a ser sinceros. Hay unas falsas devociones que uno a veces uno dice, creo que por ahí estuve yo, vamos a decir la verdad. Yo le voy a leer, y yo creo que le di algunos, por ejemplo, ahí tocó los devotos críticos. Y los hipócritas. Los hipócritas. Devotos inconstantes. Presuntuosos. Los devotos exteriores. Escrupulosos. Interesados. Interesante, bueno, ese me faltó. Bueno, no importa, vos también. Bueno, fíjense, y quiero que nos analicemos las personas cómo son, o sea, si nos identificamos, por ahí no nos identificamos, ojo, yo sí me identifico con ninguno. No, por ahí usted nada que ver, o sea, hablo por ellos son santos, claro, nosotros no, ¿cierto? Yo hablo por mí. Están, el primero que tiene ella, que son los devotos críticos. Son por lo común sabios, orgullosos, engreídos y paganos de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi toda la forma de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Esos serían los críticos. Después, llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer tanto en cuentos e historias acerca de la Santísima Virgen. Son los primeros que hacen, critican. Y eso encontramos mucho, justo lo que estamos viendo. Son los primeros que encontramos. Después están los devotos escrupulosos. Los hipócritas. Acá yo tengo anotado, ¿sí? Que dice que son los peores. No tengo anotado, no sé si escuché en el audio, ¿qué? Pero ellos son los peores. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. Rebajar al uno para honrar a la otra no puede tolerar que tributen a la Santísima Virgen las justicias alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante el altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella, que eso no hay que confundir. No quiero que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Serían los escrupulosos. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se le honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. O sea, es un error pensar que porque le rezamos a la Virgen estamos haciendo mal. La Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita es tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, ¿a quién bendice primero? A María. A María. Después tenemos los devotos exteriores. No sé si entienden lo exterior. Dice, los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción, porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, ojo con esto. Pero atropelladamente oyen muchas misas, pero sin atención. Se escriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida.
sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de la sensible de la devoción. No buscan lo sólido, de suerte que, si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. Lastimosamente eso existe. Personas que rezan el rosario por rezar, por mostrar, como justo hablamos hoy en la mañana. Yo voy a mostrar que rezo el rosario, me pongo ahí, pero no porque quiero rezar a la Virgen María. Porque siente realmente, para ver si me ven. Solo un detalle. Como dijo la señora. No sentir, porque sentir ahí dice, tampoco uno tiene que buscar sentir. El amor no es sentimiento, eso tiene que sacarse. Amor, pónganse acá la cabeza, amor distinto, así, distinto de sentimiento. Porque el amor es darse sin esperar nada y sin sentir nada. Ese es el amor verdadero. Porque cuando yo amo porque la otra persona, porque me agrada, porque siento lindo, entonces yo estoy pasándome por el sentimiento. Un día cuando yo no sienta más sentimiento, entonces ¿qué? ¿Se acabó el amor? No es así. ¿Sí? El amor es siempre darse, a pesar de que vos no tengas ganas, como una madre o un hijo. La madre a veces no tiene ganas de hacerle de comer y igual le hace de comer, no tiene ganas de limpiar, igual limpia. ¿Sí? Y bueno, ese es el amor, así es. Entonces, ese amor tenemos que también buscar con María. Y a veces no tenemos ganas de rezar el rosario y lo rezamos por amor a María, no por, como dicen, no por rutina. Porque yo a veces hago todo por rutina, porque ya estoy acostumbrado y tampoco sirve, porque vos te vas a quedar con la rutina y te olvidas del amor. Claro, ahí está, bueno, eso también quería aclarar, como por esa diferencia. Como contaste una vez, vos acá, Santa Teresita era que no le gustaba rezar el rosario, pero lo rezaba igual, pero lo hacía por amor, porque quería agradar a Dios, porque quería, para ella era un sacrificio. O sea, por eso en esta parte me gustó sacar este tema, porque realmente después nos toca ahí, no seamos realmente nosotros, no seamos, vamos a decir la palabra, hipócritas, vamos a decir de verdad, no vamos a mentirnos nosotros mismos, porque la Virgen se da cuenta si nosotros le mentimos. Yo voy al rosario, me cuesta para ir a lo mejor porque tengo ganas de ir a mi casa, yo le voy a de verdad, a veces los jueves vengo con Marisol, pero a veces, no voy a mentir, me cuesta, porque salgo de la escuela y tengo ganas de ir volando en mi casa, tengo un hambre, mi padre me está rugiendo, tengo ganas de sacar mi guardapolvo, tirar todo así, vengo acá, es como que me cuesta. Pero a la vez, si yo no vengo, siento que me falta algo. O sea, siento como que le fallé a María. O sea, siento algo y yo digo, no, vengo, pero no lo hago por obligación, porque me obligan, porque quiero quedar bien con Marisol, porque quiero quedar... Claro. O sea, lo siento por mí. O sea, eso, yo quiero estar bien con ella. Yo quiero estar bien con la Virgen. O sea, yo quiero que María me quiera. Esa es la verdad, que esté contenta conmigo. Entonces yo que carga tener después de rodearme, María, por favor, ayúdame. Sí. O sea, bueno, eso ya sería pedir, eso está mal, porque no tengo, es por devoción. Pues, dice después, para terminar, los exteriores. Dice, el mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración que se empeñan en el interior como lo esencial, como, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Es lo que hablamos. Es que uno realmente lo haga por devoción, no por obligación, o por mostrarme por otro, o porque quiero que todo el mundo me diga, oh, qué bien, cómo reza el rosario, cómo viene a la iglesia. No, eso no se hace. Ahora, los devotos presuntuosos. Dice, los devotos presuntuosos son pecadores aletargados, dice, en sus pasiones, o amigos de lo mundano, bajo el hermoso nombre de cristiano y devoto de la Santísima Virgen. Esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el prejuicio, la maledicencia o la injusticia. Y prometen a sí mismos que Dios le perdonará y que no morirán sin confesarse y que no se condenarán. Voy a resumir esto. ¿Qué quiere decir esto? Que los presuntuosos creen, yo por ejemplo, yo ahora salgo de acá y me mando todas las macanas que le quiero mandar. Y digo, total, mañana me van a dar misa y Dios me va a perdonar. Es el presunto. Me confieso y ya está. ¿Sí?
Yo voy, hago macana, hablo mal de mi vecina, meto chisme, no sé, hago una maldad, pero no importa, yo total, vengo y rezo. No, yo sé consagrar a María, María me va a salvar. Claro, María me va a salvar, yo ya estoy consagrada, yo ya estoy, no, ya estoy salvo. Entonces eso es algo que no, es un terrible error. María se da cuenta de todo, no podemos hacer eso, o sea, en el sentido de querer agarrar y querer, es como tomar el pelo de la Virgen, ¿entendés? María no es así. Creer que si sos, vamos a decir, devotos a María, se te perdona todo, no es así. María está más allá de nosotros. Responde que si Dios es bondad y misericordia, con eso, que Dios perdona todo, que nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirá sin confesión. Y basta con un Señor, pequé, es lo que justo dijo él, y como para decir que Dios me va a perdonar, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que piensan eso, ¿eh? Sí. Uno no puede creer, pero hay personas que piensan así, me Sí, mando todas las macanas, ¿qué tal? Hay alguien que por ahí dice también, ¿no? Pero el buen ladrón era un hombre malo y en el último momento Dios le perdonó, así que Sí. ¿no? Tienen ese pensamiento. Claro, pero ahí está la diferencia, que ese ladrón se arrepintió de corazón. Hay arrepentimiento. Eso Eso no quita que vos en el último momento de tu vida te arrepientas verdaderamente, y obviamente, pero también hay una cosa, perdón, Carlos, sí. que nos alerta la palabra que tenemos preparado, porque no sabemos si vamos a tener tiempo para pedir perdón. para pedir perdón. Claro. Porque hoy sí, de viejo me voy a tener tiempo, pero si me paso para un auto, ¿qué tiempo voy a hacer? Si están en una enfermedad, tenés Sí, tiempo claro. de prepararte. Sí. Pero un accidente, Claro. es cierto. Y que hoy nunca sabemos qué nos puede pasar. Por eso, velen, dice. Sí, exactamente. Yo también pienso que si nosotros sabemos que esto está mal, bueno, venimos, cometemos el error, vamos, confesamos, mañana volvemos a hacer, vamos, confesamos, mañana pasado, y al final No somos nada. no cambias nada. Siempre caes en la siempre misma. estamos cayendo en la misma trampa de que... Eso depende, pero acá dice, por más que vos caiga 1.000.000 de veces y te arrepientas verdaderamente, está bien, porque nosotros todos somos pecadores. Sí, no vale. Pero cometiendo las mismas cosas todas las veces. Bueno, ahí no sé. Creo que de poquito, Sí. tratando Yo de creo que cambiar, uno tiene que ir puliéndose también. Si ya cometí Claro, sí. Es como si meterle la mano en la cocina que estaba ardiendo, me quemé y mañana Mañana de vuelta, Claro, sacado de sí. vuelta y Lo que pasa es que muchos piensan que no se quema. Es lindo el fuego. Yo creo que todos estos días, Pero desde que empezamos con esta preparación, yo digo, como que si queremos realmente, hay muchas cosas que tenemos que cambiar como personas. Sí, Y totalmente. dejar de hacerlas, digamos. sí. A mí hay solo una cosa que me preocupa si tengo que dejar de hacerla. El resto como que somos grandes, uno es adulto, ya tiene una cierta edad de vida, ¿no? Entonces somos conscientes de lo que estamos haciendo está bien y lo que está mal. Claro. Y si damos un paso, por ejemplo, a esto, a prepararnos para una consagración, yo creo que, no sé, hay muchas cosas que esto hay que dejar, esto Claro, hay que dejar, esto hay que dejar. totalmente. A mí eso es una cosa que me preocupa. Estamos iguales, entonces. No, pero en realidad nosotros no somos perfectos. No, sí, Cometemos errores. pero yo pienso en el sentido de esto, como decían, si yo sé que está mal, Sí. ¿por qué lo voy a ir a hacer? Y pido perdón y voy a confesar y Pero a ver, voy de vuelta. Y A ver, acá quien te levanta para arriba, vos sola no vas a poder, primero y principal. Quien te levanta para arriba, y si vos vas a crecer en gracia es porque Dios te va a levantar y va a dejar que vos dejes todo. Porque vos por tus fuerzas no vas a poder. Entonces ahí es donde entra la gracia de Dios. Y cuando a nosotros nos llega la gracia, vos te vas a sentir, no sé, a veces te vas a sentir más arriba que los otros, porque ese diablo también te mete eso.
como que si vos sos superior a los otros en gracia o lo que sea. Y el diablo siempre te va a tentar, el diablo, en el lugar que vos estés, el diablo te va a querer tumbar. Y a veces te hace caer para que vos veas lo alto que vos estabas. O sea, vos estabas allá arriba y pum, de golpe te fuiste para allá abajo. Entonces, eso, porque vos te creíste superior a los demás. Entonces te tumba, Dios te tumba, no el diablo, ¿sí? Dios te tumba para que vos veas, mirá ahora dónde estás, en el barro, volvé a subir y ahora vas a tener que empezar de vuelta. No, eso yo no había pensado, digamos, todos estos días. Yo no había pensado en eso. Pero yo sí, por ejemplo, pensaba en mí personalmente. A mí siempre me molestó muchas cosas. Me molestaba muchas cosas. En el sentido de que, por ejemplo, mi trabajo es una cuestión social. Entonces, si perciben una plata para tal, tienen que gastar en esto. Entonces, ¿por qué gastan en otra? Y yo ya, digamos, ya me enfurecía con esa cuestión. Cobraba a fin de mes, por ejemplo, y no llegaba a cubrir todas mis cuentas, digamos, y ya quedaba loca, digamos, me enloquecía. Y ahora estos últimos tiempos, no, como que hay cosas que Pasó. Veo, sí, pero que no me saca, como que es otra cuestión. Yo digo, ¿será que tendrá algo que ver con esto? Pues Yo creo que sí, porque... Cuando uno pone todas las manos de Sí. Jesús y de María, sí. Yo cobré antes de ayer, hoy estoy sin plata. Pero estoy bien, digamos. Si eso me pasaba 6 meses atrás, hoy estaba... Vamos, no, que se viene el mangazo. Voy a ir a Juan Pisa y digo, hace como la gente, me quedó 500 pesos. Yo fui a pasar por casino a ver si hay mucha gente que hace eso. Para que así no vuelva al final. Terminó el billete. No, pero a mí, por ejemplo, cosas que yo todavía no me puedo superar cuando yo voy a misa y veo a alguien que está mandando mensajes y eso no puedo superar y parece que siempre me toca alguien al lado. Para que vos superes. Sí, hay paciencia. Sí, Paciencia pero, y... ay, me molesta tanto, no puedo concentrarme pensando que, o sea, si está en la misa, yo ni traigo el celular a la misa, porque yo vengo a misa, no vengo. Claro. Y me molesta y estos días parece que todas las veces me toca a alguien al lado. Bueno, pero también son mortificaciones que uno Sí, tiene que que hacer. uno tiene que superar, pero cuesta. Pero nosotros vimos unas pequeñas penitencias que nosotros damos, que una era, por ejemplo, la de Facebook, de subir algo, una foto en donde nosotros nos vi los Facebook y todo, pero bueno. No, yo me propuse, como había que hacer algo, yo me propuse en Facebook, listo, no tengo Facebook. O sea, tengo, pero no ingresé desde que empezamos. Así que Bien, quedó ahí. Vos subió una foto bien fea y todo, vos, ay, qué bien, qué bien. ¿Vos sos todo mentiroso? ¿Vos te pusiste a buscar a todos nosotros de Facebook? A mí me pasó, traté de buscar la foto bien ahí, no sé qué. No, la mía viste que los nenes no mienten. Para poder Me dijo mi hijo, papi, ¿por qué te esa foto? ¿Qué pasó ahí? Sí. Me mató mi hijo. Hay que ocultar al niño nomás. ¿Qué pasó ahí? De la charla pasada. A ver, que no sé, cuando tenés que poner la foto o algo. El lunes, Claro, yo puse que suban, o sea, una foto que uno se... Porque ese es una pavada, pero que a muchos les cuesta. Les cuesta por la imagen. Y fíjense en el Facebook. Todos cuando nosotros entramos al Facebook, nosotros somos todas las cosas lindas e importantes de nuestra vida. Nadie va a subir una foto que se empedó o que chocó el auto. No, esa foto no vas a poner. Vas a poner siempre lo mejor. O sea, vos mostrar tu buena cara en el Facebook. Y mostrar tu mala cara. Entonces, el Facebook en realidad es una mentira. Vamos a decir así. Eso para llevarlo al lado espiritual. Yo tengo Instagram, lamentablemente, porque puse mi negocio en Instagram y realmente un asco el Instagram.
Porque vos ves la foto de la chica ahí y es un asco, es casi porno. No es ni decir porno, pero las minas se regalan ahí, porque están en corpiño o desnudas. Así, o sea, un asco. Menos mal, yo no me di una hija por suerte, porque no sé qué yo hace. Porque yo veo a mi hija así, no sé, no, le saco el celular, no sé qué hago. Bueno, y resulta que hoy los pibes ven a una chica, ¿no? Que viste que usan filtro, no sé qué miércoles. Ah, sí, no hay filtro. Claro, y después te veo en la chula a las 8 de la noche. Bueno, va el pibe, ¿todo bien? Y entra en la chula. Soy yo. ¿Qué pasó? Claro, mostraban una cosa tan hermosa, pero realmente que era un caracho. En vez de las pibas hacer al revés, o sea, mostrar la parte fea y después se maquillan y que, claro, se llevan una sorpresa los vagos. Yo tengo una tía, por mi tía, que ella salga donde salga, se maquilla, es máscara y vestida. Por abajo. Pero cuando vos la ves sin maquillaje, no. Está vieja, tía. Claro, pero ella se levanta y solo saca el maquillaje cuando se va a dormir. O sea que cuando vos la ves levantada. A mí me pasaba que yo trabajaba en una oficina y me decían, ¿por qué vos no te arreglas más? Es que yo me arreglo cuando voy a salir en un lugar determinado, entonces dicen, pucha, esa no cambió. Hagan al revés, todos días mal y un día diferente. Y sí, ahí está la sorpresa. Pero ahí la sorpresa parece que al revés. Pero ¿qué hay con esto? Eso para llevarlo al lado espiritual, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros vimos al lado de la misa, al lado como sacrificio, ¿sí? Que hay un mediador, el único mediador es Cristo, y que el sacrificio no terminó porque está todavía ofreciendo al Padre esa redención por cada uno de nosotros. Pero también la misa se la ve como sentido de bodas del Cordero, ¿sí? Bodas del Cordero. Eso para que ustedes vamos a ver ese punto ahora. Nosotros vamos siempre a encontrarnos con nuestro esposo, porque esa boda que nosotros vamos a misa es la renovación de la nueva alianza, no de la antigua, sino de la nueva, y la renovamos con nuestro esposo. O sea, la iglesia se encuentra con el esposo, que es Cristo, ¿sí? Y ahí es donde aparece el Apocalipsis, ¿sí? Se va a dar el Apocalipsis. El Apocalipsis es revelación, significa la palabra Apocalipsis, ¿sí? ¿Cuándo se usaba eso? En las bodas. En la boda se encontraba el Apocalipsis entre el novio y la novia, o sea, los esposados. En el séptimo día, porque duraba más o menos 7 días, en el séptimo día, el hombre le levantaba el velo a la mujer y ahí se producía el Apocalipsis. O sea, podía ser algo bueno, o podía ser 7 días de fiesta. O podía salir corriendo. Claro. Qué lindo. Bueno, nosotros, eso pasa exactamente en nuestra misa. Nosotros vamos peregrinando, por eso uno tiene que salir del banco y hacer la peregrinación. Porque la esposa, ¿por dónde entra? Por afuera viene a encontrarse. Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido de encontrarnos con nuestro esposo, ¿sí? Nosotros como iglesia. ¿Y quién es el que nos va a levantar el velo? Jesús nos levanta el velo y nos ve tal cual somos. Ahí no hay mentira. Ahí yo no puedo ocultar nada. Por más maquillaje que yo me haya puesto, ya no sirve, querido hermano. Nos ve tal cual somos. Cada basura, cada mancha que nosotros tenemos, Él ahí no las ve. Por eso uno tiene que pasar, siempre se dice, en pecado a lo sumo venial, pero no en pecado mortal. En pecado mortal no puedes pasar
a encontrarte con el esposo, porque lo estás Claro, ofendiendo. Es como sí, es una ofensa ya. Ah. Así sabes que estás haciendo mal, con qué cara vas y te presentás ahí. O sea, Es como una burla. es como una burla. Bueno, lo que dice acá, que cuando vos, ¿cómo te vas a consagrar a María cuando le estás ultrajando al hijo? Exactamente. Y a veces con los sacrilegios es una de las mayores ofensas que uno le puede hacer al hijo. Y María está viendo. María está viendo, eso. exactamente. Y nosotros tenemos que tratar de ver el pecado en ese sentido, para que nosotros tengamos ese verdadero arrepentimiento, o sea, por contrición y no por atrición. Contrición es tener el dolor del pecado. Y la única forma nosotros que podemos darnos cuenta, nosotros todos sabemos cuánto sufrió Cristo. ¿No? Yo no voy a decir, le pegaron, le hicieron de todo, perdió sangre, casi quedaba sin sangre, lo clavaron en la cruz y murió. Y le dieron con no sé cuántos latigazos. Creo que ahí lo contó Marisol el sábado pasado, ¿sí? Entonces ahí recién yo me estoy dando cuenta. Pero nosotros siempre nos ponemos en un lugar contrario. Porque yo digo, fíjense en que estaba desnudo, sin ropa, y le estaban azotando. Y eran gente que estaba acostumbrada a golpear. No eran, los esbirros eran gente fuerte, y le daban con todo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y golpeaban. Cuando yo peco, es como que si yo agarro unos de esos que tenía los esbirros y yo le pego a Jesús. Eso es el pecado, porque yo le estoy haciendo a él sangrar, digamos. Le estoy lastimando. Cuando yo le digo, estoy cagando, vamos a decir, a un amigo, a un hermano, a un padre, le estoy escupiendo en la cara a Cristo, como le escupían los soldados. Entonces, cuando yo me doy la idea de eso, de que cuando yo peco le estoy dañando a Jesús y María está viendo que yo le estoy escupiendo y pegando a su hijo y me quiero consagrar a María, entonces ahí es donde yo voy a empezar a tener dolor por el pecado. Pero cuando yo sé que el que le pega a Jesús no es el esbirro, soy yo el que le estoy pegando. Entonces ahí recién yo me estoy dando cuenta del daño que estoy causando. Y es la única manera de empezar a llorar, porque eso cuando vos te empieces a cuestionar, a verte, a conocerte y ver todo lo que hiciste, y que con lo que hiciste, le hiciste daño a Jesús, recién vas a empezar a brotar las lágrimas y a tener el dolor que Él, o sea, el dolor que te viene es un dolor también divino, digamos, que te hace doler por dentro, y ahí es donde vos vas a llorar por Cristo, por lo que le hiciste a Cristo, y ahí vas a pedir ese perdón a Cristo, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que se llama la contrición. Ese pecado no se vuelve a repetir. Y cuando vos sabés eso, vos vas a pensar 2 veces después en hacerlo. Pero siempre nosotros, muchas veces, la tenemos fácil. ¿Saben cuál es el peor pecado de todo? O sea, es el respeto humano. El respeto humano es: yo respeto más a ella que a Dios. Respeto más a Delia que a Dios. Entonces yo, para que ella no se sienta mal, yo hago que se sienta mal yo pecando, o con ella o con lo que sea. Es el respeto humano. Es primero las personas, mi familia, y después Dios. Entonces yo tengo que perder ese respeto humano. No de respetar a la persona, sino de poner a la persona En lugar de Dios, pero ofendiendo a Dios a través de lo que yo hago con esas personas. Bueno, no es un pecado, no lo tomo como un pecado, ¿no? Pero es parecido. Cuando yo venía a la misa, me puse en el grupo de Caritas. Entonces yo venía para colaborar con la lectura y todo eso, ¿vale? Y me decían, vos tenés que venir
no viniste por Cáritas, no viniste por fulana, no viniste. Y a mí me chocaba mucho eso, porque mi idea, cuando yo terminé las catequesis, mis hijos y todo eso, que hice todo mi gurizada, yo quería seguir, pero quería seguir en la iglesia, pero para no perder ese ritmo. Quería estar en un grupo para seguir con Dios, para pertenecer a la iglesia. Entonces, de alguna forma, servirle a Dios de alguna forma, como sea, pero servirle. Y me empezó a molestar el hecho que me digan, le fallaste a fulana, le fallaste a... Y no viniste, no te vi, me decía. Pero a lo mejor, yo no vine ese día acá, pero me fui a la otra capilla, porque yo no recorrí una capilla. Pero yo a veces pensaba, yo me reía, nomás no le decía nada, pero yo digo, yo no le tengo que dar explicaciones a la persona. Yo tengo que decir, no, porque mira, yo me fui a tal lado, por eso no vine. O sea, yo creo que lo único que le tengo que dar explicaciones es a Dios. A Dios le interesa si yo lo estoy cumpliendo o no. O sea, mi acuerdo es con Él, con la Virgen, no. Sí, hay dos cosas que nosotros también le erramos con ese sentido. Hay muchas veces que nosotros, o somos catequistas, lo que sea, y empezamos a venir no por Dios, porque el Padre me necesita, porque Beatriz me necesita, porque Darío me necesita, y estamos esclavizados de quién, de la persona, y nos olvidamos de lo importante que es Dios. A Dios le estamos sirviendo, a la Virgen le estamos sirviendo. Y ahí empezamos con el respeto humano, porque yo lo hago no por Dios, sino porque me está pidiendo Beatriz, me está pidiendo el párroco. Entonces yo pierdo de vista el eje, que por lo que siempre venimos. Nosotros siempre nos acercamos por Dios, después nos acercamos, a veces nos confundimos y empezamos a acercarnos más por los hombres. Y peor todavía, para que vean que estoy. No vengo por Dios, sino para que vean que estoy y que siempre estoy. Y ahí también, pero eso son todas cosas que nosotros tenemos que ir mirando y cambiando. Pero esa es una cuestión que nosotros pensamos, ¿sí? Porque, digamos, como dice, todos los domingos a misa, digamos, a lo mejor más que domingo, más que solo domingo, como el otro día, el lunes que estuvo el padre, estuvo esta otra señora, después los jueves, después una celebración en la capilla que va tu hijo de catequesis también, después el domingo a misa acá, digamos. Son varias veces que vos en la semana que participas. Yo creo que lo que no hay que mentalizarse es no, yo voy a ir porque para que me vean o para que esto, para que me... o me vio, fulano me vio que yo estaba. Justamente hablábamos justo de ese tema, que tampoco Dios sabe que nosotros tenemos una familia. Dios lo que quiere es la unión de la familia. O sea, yo vengo a misa, cumplo, pero también no me puedo meter en todos los bailes porque yo sé que tengo una familia que me está esperando. No puedo venir, rezar y estar acá y después llega mi hija y me dice, ¿sabes qué? Rajar acá porque no, estoy cansada. Estoy cansada de estar acá. ¿Vos qué sos? Vos no te conozco. Sí.